Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Gracias por unirse a nuestro programa Me Gustaría Saber. Este es un programa de preguntas y respuestas a donde ustedes nos envían las preguntas, nosotros investigamos y entonces en el aire contestamos las preguntas. Así que si tienen alguna pregunta, por favor envíenos esa pregunta. Van a ver en pantalla la dirección electrónica a donde pueden enviar las preguntas, tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Estaremos muy contentos de recibir sus preguntas. Tengo conmigo a un amigo, Daniel Miranda, y voy a pedirle por favor que tenga una oración para comenzar nuestro programa. Perfecto, muy bien. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, a esta hora te damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y responder las preguntas de tu pueblo. Pedimos, Señor, la bendición de tu Santo Espíritu, pues no somos capaces de responder si no es con tu ayuda y tu asistencia, Señor. Así que pedimos que sea tu palabra la que hable y no nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les mencionaba, tenemos con nosotros a Daniel Miranda, quien está por ahora, por lo menos, de visita. Quisiera que nos compartiera un poquito en cuanto de dónde viene, cuál es su trayectoria, para que la gente lo pueda conocer. Gracias, pastor. Bueno, qué gusto saludarles. Mi nombre es Daniel Miranda y soy de Colombia. En los últimos años hemos estado trabajando allí en Colombia, en la obra como obrero bíblico, evangelista y también apoyando una escuela misionera en Colombia, Fundación Las Delicias, como profesor de Biblia y junto también apoyando la obra de nuestro campo local. Y para nosotros es un placer poder estar aquí en este programa junto con mi esposa Kelly. Ella es maestra. Hemos estado sirviendo al Señor juntos en los últimos 5 años. Bueno, gracias a Dios son un equipo Así es. de trabajo. Debe ser así, esposo y esposa. Amén. Estamos muy contentos de que nos esté acompañando, hermano Miranda, aquí en el programa. Muchas gracias. Sé que tenemos unas preguntas muy interesantes para hoy, así que vamos a entrar de lleno a nuestras preguntas. Y la primera dice así, voy a leer todo lo que escribió esta persona, Nieves es el nombre de la persona. Gracias por sus interesantes y edificantes temas. Mi petición sería que me instruyeran y comentaran los siguientes versículos. Romanos 8, 18 al 23. Creo que podrían tener alguna relación con la recreación y por ende con las mascotas. Creo que la pregunta tiene que ver mayormente con qué va a pasar con las mascotas. Luego dice, si no pueden contestar a mi correo, no se preocupen, puedo hacerlo a través de alguna temática en la lengua hispánica. Seguro que acabaré escuchándola. Así que, ¿qué podemos decir en cuanto a Romanos 8, 18 al 23? Dicho sea de paso, el hermano Miranda ha escrito un libro, un comentario sobre Romanos. Así que creo que está autorizado, más que yo, que no he escrito un libro, para contestar esta pregunta. Gracias, pastor. Bueno, es una pregunta muy interesante. En una ocasión, una hermana de una iglesia donde trabajaba me hizo una pregunta similar. ¿Qué pasará con las mascotas? ¿Qué pasará con ellas? Bien, el versículo de Romanos, pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23. Tal vez sería bueno leerlo. Sería bueno leerlo. Muy bien, vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23. Nos dice aquí el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque en anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que le sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que
toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bien, en el contexto de Romanos 8, Pablo está hablando de la adopción como hijos de Dios. Sí, a partir del versículo 12 en adelante, 13 en adelante, Pablo comienza a hablar de cómo somos nosotros hechos aceptos en el amado, cómo somos adoptados por Dios, en el contexto de la nueva creación y del pacto. El pecado, al entrar en este mundo, no solamente afectó la imagen de Dios en nosotros, sino también que la creación se vio afectada. Y la promesa de restauración no solamente incluye la restauración de la imagen de Dios en el hombre, sino la restauración de la creación. Ahora, Cristo vino en el plan de la salvación, fue a restaurar la imagen en nosotros, pues solo la raza humana fue creada en la imagen de Dios. Él no vino a salvar los animales, Él no vino a restaurar su imagen en los animales, aunque la creación de cierta manera refleja la imagen o la gloria de Dios, como nos dice el Salmo 19. Así que este pasaje en realidad no está hablando de las mascotas, que también serán adoptadas como hijos de Dios, sino más bien en la recreación final de este planeta después de los 1000 años, cuando Dios cree cielo nuevo y tierra nueva. Cuando dice que la creación aún gime y clama, es un lenguaje figurado de los efectos del pecado sobre la creación. Nosotros vemos hoy la creación gimiendo y clamando con el derretimiento de los polos, con el calentamiento global, con los desastres naturales. De esa manera entiendo yo que la creación gime y clama, la creación animal también, especies que se están extinguiendo, la enfermedad en la especie animal, todo eso para nosotros son índices de los efectos del pecado sobre nuestra creación. Y animales comiendo a otros animales. Exactamente. La muerte en el reino animal, la muerte en el reino vegetal, etc. Es decir, este pasaje entonces está hablando de la restauración total, la recreación de todo lo que existió al comienzo. Así es. Ahora, la gente pregunta, bueno, pero yo tengo un perro que quiero mucho. Ese perro lo voy a tener en el cielo y en la tierra nueva. Como estabas mencionando, los animales Dios no los va a juzgar. Por lo que dice, Dios no va a juzgar a un perro por morder a alguien. Así es. Porque en realidad no son seres morales. Pero sí habrá animales. Así es, claro. En la tierra nueva, quiero que leamos algunos versículos aquí. Isaías, el capítulo 35. Todo el capítulo es espectacular. Habla de que los ojos de los ciegos se van a abrir, los oídos de los sordos se van a abrir, el cojo va a saltar como un ciervo, la lengua del mudo va a cantar. Es decir, va a ser espectacular, ¿no? No va a haber defectos físicos. Y luego en los versículo 9 particularmente dice, no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen dice, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Ahora en Isaías 65 se amplía esto. Dice en Isaías el capítulo 65 y el versículo 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Así que, según esto, va a haber leones, va a haber bueyes, va a haber corderos, serpientes. Va a haber lobos, serpientes, pero no van a hacer daño, que es fruto del pecado. Así es. Sí, es posible que Dios, recuerdo una amiga, ella tenía un gatito que amaba mucho y su gatito se murió y ella me escribió y me dijo, por favor dime que existe una cita en el espíritu de profecía que dice que yo voy a ver mi gatito en la tierra nueva. Y yo le dije, pues hermana, no existe una cita como tal, pero sé que Dios va a recrear la especie animal. Posiblemente por amor a ti,
te dé un gatito igualito al que tenías, Ajá. pero no te puedo asegurar eso. Sí. O porque no tenemos ninguna luz sobre eso. Que Exactamente. dice sí, que vamos a tener las mascotas. El hijo mío tenía el último perro que tuvo, que murió bastante joven. Era queridísimo por la familia. Claro. Y uno quisiera, pues, que hubiera un perro como ese en el reino. Pero los anhelos que uno tiene, en realidad, lo que vamos a ver allá va a ser tan espectacular que capaz que ni siquiera nos vamos a acordar de esas cosas acá. Ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado a la imaginación del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Así es. Es como, por ejemplo, la gente pregunta si va a haber matrimonio en el reino venidero. Y yo lo que les digo es, la Biblia es clara, de que no va a haber matrimonios allá. No se casan ni se dan en casamiento. Entonces algunos han dicho, no, pero es que yo, si no hay matrimonio yo no quiero ir allá. Entonces les digo, mire, lo que vamos a tener allá es tan espectacularmente bueno que eso no va a ser una preocupación allá. Así que en las cosas que Dios ha revelado, nosotros podemos tener certeza. Lo que Dios no ha revelado, pues lo descubriremos allá. Amén. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Saludos desde las islas del Caribe. Dios le bendiga. Le felicito por su ministerio. Hoy día se habla de ir al campo y vivir, y estoy de acuerdo. Tengo una inquietud. Vivo en las islas del Caribe y temo que la casa que construya en el campo y los árboles frutales y las hortalizas se arruinen por el paso de los huracanes en esta área del Caribe. Apocalipsis 6:14 dice que los montes y las islas serán removidas de su lugar. Mi pregunta es, ¿qué usted recomienda o aconseja para los habitantes de las islas del Caribe que desean tener un lugar para pasar el tiempo en que la ley dominical se imponga? Esa es la pregunta. Pregunta muy interesante. Sí. Bueno, trabajando en Colombia recibimos muchas preguntas en cuanto a la salida al campo, pues a raíz de la pandemia el tema de la salida al campo se ha agitado mucho más y vamos primero, y voy a comenzar haciendo un comentario sobre un mito, diría yo, o alguna idea errónea que muchos de nuestros hermanos han tenido en cuanto a la salida al campo, y es que se ha creído que la salida al campo es huida y que pues es un lugar de refugio donde yo me voy a esconder mientras todo pasa, la ley dominical. Pero yo encuentro aquí una contradicción con lo que veo en las Sagradas Escrituras, porque es en el periodo de la ley dominical y el pequeño tiempo de angustia donde el pueblo de Dios va a estar predicando el mensaje en todo el mundo. Es cierto que hay una gran ventaja a las familias que estén en el campo, pues pueden educar a sus hijos, pueden tener las frutas, las verduras de su propia huerta, pero aún así, cuando llega la ley dominical, el Señor nos llama a nosotros a que estaremos dando el fuerte pregón, así que me es difícil de pronto entender en mi mente, creer que yo voy a estar en un lugar estático esperando que todo pase y la gracia se cierre y luego caigan las plagas. Yo veo más el tema de la huida, y cuando las islas desaparezcan y todo eso, lo veo más en el contexto de las 7 postreras plagas, que finalmente allí es donde tenemos que huir a las cuevas, a los montes. Así que ahora, la pregunta del hermano sigue siendo muy válida. Si como familia quieren salir al campo en las islas del Caribe, pues se ven amenazados por los huracanes, pues entiendo que aún si está en la ciudad, pues también se va a ver amenazado por los huracanes. Creo que si la convicción del hermano es salir al campo y su isla es un lugar muy propenso a esto, pues es bueno que busque tierra continental, si les es fácil, o que ore al Señor por dirección. Sí, y además de eso, donde quiera que estén, Dios cuida y protege a sus hijos, Amén. ¿verdad? Así que si la persona es sincera, ama al Señor, consigue un terreno en el campo donde hay árboles frutales, etcétera,
y le ruega a Dios que Dios proteja lo que tiene, Dios lo va a hacer. Amén. Así que en realidad ese asunto del movimiento de las islas ocurre durante el periodo de las últimas tres De las plagas. últimas 3 plagas. Así que no tiene nada que ver con la ley dominical. Así es. En realidad, el texto que él menciona, Apocalipsis 6:14, Elena White lo aplica directamente a algo que ocurre ya cuando Cristo está viniendo o por venir. Dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, por eso es que el planeta va a estar en tinieblas. Porque esto es una metáfora de que el sol, la luna y las estrellas se van a mover de sus lugares, se va a enrollar el cielo, por así decirlo. Y luego dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto está sucediendo a la segunda venida. No está sucediendo cuando se proclama la ley dominical. Ahora, la hermana White también da pautas para salir al campo. En el libro Ministerio Médico, ella dice que debe ser un terreno donde hay agua, donde hay capacidad de producir alimentos, agricultura. No debe estar tan lejos de la ciudad que no se pueda testificar la ciudad. Amén. Y yo creo que ese era el punto que tú tocabas. Así es. Que no significa que vamos a escondernos y vamos a huir. Entonces, ¿quién va a proclamar el mensaje? No. Vamos a tener un puesto de avanzada, ¿verdad? Y de allí, entonces, se va a entrar a proclamar el mensaje en la ciudad. Porque la hermana White sí tiene citas donde dice que va a ser muy difícil para nuestras instituciones funcionar en el ambiente de la ciudad en ese tiempo, cuando se está agitando la ley dominical. Así que la vida en el campo es la mejor vida que hay. Aire puro, agua fresca, producir propio alimento, lejos de todas las corrupciones de la cultura, etcétera. Pero no significa huir, sino que significa ir a un lugar a donde vamos a edificarnos espiritualmente y al mismo tiempo no ignorar la civilización y que salgamos a testificar. Amén. Brevemente, como testimonio para ánimo del hermano Orlando, allí en el Quindío, en la zona cafetera de Colombia, un hermano tenía una platanera. Y él decidió colocar esa platanera al servicio del Señor. Y él dijo, Señor, lo que esta platanera me des para tu obra, protégemela. En un año hubo una borrasca, como decimos en Colombia, una tempestad fuerte. Llovió, venteó tanto que tumbó los plátanos de todas las personas de esa zona. Curiosamente, cuando llegó el viento a su propiedad, el viento se desvió y tumbó todo alrededor, pero ni una sola mata de plátano se le cayó. Así que este hermano dio testimonio. Allí ese testimonio lo conocen mucho en las iglesias de esa zona. Así que si colocamos nuestra propiedad bajo el cuidado del Señor, ni una plaga le tocará. Es la promesa. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Es la promesa del Salmo 91. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, que vive en el Caribe, hay muchas islas lindas en el Caribe. No sé si está escribiendo de Puerto Rico o de Dominicana. Si consigue un terreno donde hay árboles frutales, etcétera, pida dirección de Dios y póngase en ese ambiente. Y Dios va a proteger la propiedad y al mismo tiempo le va a usar para alcanzar a las personas que necesitan el mensaje. Amén. Ok, pastor, aquí tenemos esta pregunta muy importante. Usted ha sido evangelista. Así que ha tenido que afrontar a muchas personas de otras iglesias, a donde siempre se hace esta pregunta. Y me da la impresión de que, aunque este individuo, su nombre es Cristóbal González, aunque esta persona está haciendo una pregunta general, posiblemente tenga un enfoque especialmente en el cuarto mandamiento. Pero voy a leer la pregunta y entonces usted puede contestarla. Tengo una pregunta sobre los 10 mandamientos. ¿Dónde puedo saber en el Nuevo Testamento que los 10 mandamientos tengan validez hoy? Muy buena ¿Cómo sabemos pregunta. que los 10 mandamientos se aplican hoy? Muy bien, pues quiero comenzar con el texto clásico de Mateo 5:17. En el Sermón del Monte Jesús dijo,
no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, para que quede claro que Jesús no está hablando aquí de la ley de Moisés como solemos aplicarlo, sino que Jesús está hablando de la ley moral, los 10 mandamientos. Más adelante, a partir del versículo 21 en adelante, Jesús comienza a ampliar algunos mandamientos de esa ley, como por ejemplo el 6º mandamiento. Oíste que fue dicho a los antiguos, versículo 21, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo cualquiera que se enoje. Bien, y ustedes conocen el resto. Lo mismo hace con el 7º mandamiento, el adulterio, etc. Así que Jesús está hablando de la ley moral, los 10 mandamientos. Si Jesús hubiese tenido intención de abrogar la ley, pues no estaría enfatizándola como lo está haciendo acá. Lo interesante es que Jesús, en vez de abolir la ley, la intensifica. Así es. Porque dice, no solo es acostarte con la mujer del vecino, es mirarla. Así es. Hace más exigente el mandamiento. Es mucho más exigente. Y no matarás, eso, si te enojas con tu hermano, ya eres culpable. En otras palabras, en vez de abolir esos mandamientos, Jesús los está intensificando. Los está intensificando, así es. De hecho, en ocasión del encuentro con el joven rico, Jesús cita ahí en Mateo 19. Mateo 19, sí. En Mateo 19, del 16 al 19, el joven rico le hace una pregunta a Jesús. La pregunta que le hace dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y en el versículo 16 leemos, entonces vino a él uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, para Jesús, el guardar los mandamientos era muy importante. Era parte de la experiencia de la salvación. Ahora, Jesús no está diciendo acá, ese es otro tema, que somos salvos guardando los mandamientos. Pero luego dice, les dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está citando, excepto el 10º mandamiento, curiosamente no cita el 10º porque ese era el problema del joven rico. Estaba esperando que el joven rico reconociese su necesidad, cita del 5º al 9º, no es que Jesús no se sabía la segunda tabla de la ley. Pero vemos que Jesús se resume eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchos otros pasajes, el otro pasaje clásico, Santiago 1, del 10 al 12, donde el mismo Santiago dice que también el resumen de la segunda tabla de la ley lo encontramos en Romanos 13, 8 al 9, pero me gusta mucho este de Santiago, porque aquí no solamente incluye la primera tabla de la ley, como entendemos, sino toda la ley. Y en Santiago capítulo 1, leemos del versículo 10 al 12. A ver, nos dice la palabra del Señor. Creo que no es Santiago 1, creo que aquí coloqué de pronto si usted me ayuda con ese pastor donde dice, creo que coloqué mal la referencia, donde dice que ofendiera en un punto es culpable de todos. Creo que es el 2 y el versículo 10. Es el 2, correcto. Sí, perfecto, no es el 1, sino es el 2. Dice capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y luego cita cuál ley. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Así bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora, ya el tiempo se acaba, pero los 4 mandamientos, los 4 primeros mandamientos, también vemos alusión a ellos en la Biblia. Por ejemplo, el primer mandamiento de no tendrás dioses ajenos fuera de mí, lo vemos en Mateo 4:10, cuando Jesús le dijo al diablo, solo al Señor adorarás y a Él servirás. El segundo mandamiento de las imágenes, vemos alusión a él en 1 de Juan 5:21, absteneos de los ídolos. El tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, vemos alusión a ese mandamiento en 1 de Timoteo 6:1. Y el cuarto mandamiento, vemos 4 referencias directas en el Nuevo Testamento al cuarto mandamiento. Hebreos 4, versículo 4 y luego 9 al 10. Apocalipsis 14:7, que es el mensaje del primer ángel. Mateo 24:20, cuando Jesús dijo, orad para que vuestro oído no sea en invierno o en día de reposo. O sea, para Jesús, en los últimos días,
aún el cuarto mandamiento estaría vigente. Y en Hechos 14:15 vemos otra alusión al cuarto mandamiento donde dice adorad al Dios vivo, creador del cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y el Señor Jesucristo dijo que es Señor del sábado, no dijo que es Así es. Señor del domingo. Muy bien. Y los apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles, múltiples veces se menciona que ellos entraban a la sinagoga, eran los sábados. Y, Así que y hay otro punto abundancia. más, así, y otro punto más, y es que si Dios hubiese abolido el cuarto mandamiento, que como usted dijo, creo que ese es el meollo del asunto cuando hablamos de la ley, pues para los apóstoles hubiese sido muy claro. Por ejemplo, Pablo, en cuanto a la circuncisión, él fue muy claro, ya ahora la circuncisión y la incircuncisión vale nada. Para Pablo hubiese sido eso muy claro, pero Pablo nunca vemos haciendo la misma referencia en cuanto a la observancia del sábado. Porque para Pablo y para los demás apóstoles, el sábado seguía siendo tan vigente como los demás mandamientos. Sí, no hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento de que Dios había reemplazado el sábado por otro día. Así es. Y aún en Hebreos el capítulo 4, que se está escribiendo décadas después que el Señor Jesucristo murió y resucitó, dice que resta un reposo sabático para el pueblo de Dios. No dice un reposo dominical, dice un Sí. reposo sabático. Aún resta. Así que generalmente cuando se hace esta pregunta, la pregunta tiene que ver con el sábado. Porque la gente dice, no debemos cometer adulterio, ni debemos matar, ni tampoco debemos ser idólatras, ni tampoco debemos codiciar. Con está eso no hay sobreentendido. problema. Pero cuando se trata del sábado, ese fue abolido en la cruz. Es un deseo, para mí incomprensible, de querer deshacerse del sábado como día de reposo. Porque la práctica de guardar el domingo se ha aferrado tanto al cristianismo que a la gente les resulta casi imposible zafarse de esa tradición humana que no fue establecido por Dios el domingo como día de reposo. La Biblia de Génesis hasta Apocalipsis nos dice que es el sábado, Amén. el día del reposo del Señor. Amén. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Hemos tenido una buena discusión. Ojalá que las respuestas hayan sido satisfactorias. Las respuestas han sido de la Biblia. Recuerden enviarnos sus preguntas. La dirección es tv@zoomtv.org y con mucho gusto haremos todo lo posible por contestar su pregunta. Que Dios les bendiga y les guarde y muchas gracias por sintonizar nuestro programa. Me gustaría saber.